En la Huasteca Potosina, la tierra no es simplemente suelo donde se pisa, es carne, es madre y es tumba. Aquí, en esta región donde la selva es tan espesa que parece querer devorar al cielo, y donde la humedad se adhiere a la piel como una segunda capa de ropa, la vida y la muerte bailan un vals eterno bajo la lluvia incesante. A diferencia del norte árido y polvoriento de México, donde la violencia tiene el color de la arena y el sol calcina los huesos, aquí la tragedia tiene el color verde intenso de la vegetación tropical y el olor profundo del lodo podrido y la hoja fermentada. Esta es la historia de la rebelión de la Huasteca. Un episodio sangriento que el gobierno estatal intentó borrar de los libros de historia oficial, pero que vive palpitante en la memoria de cada campesino que ha tenido que empuñar un machete no para cortar caña de azúcar, sino para defender su dignidad humana. Es la crónica brutal de cómo la familia Santos, un clan de indígenas Téhenec, gente de paz, maíz y silencio, fue empujada hasta el límite absoluto de la resistencia humana por la avaricia desmedida de 14 caciques poderosos, y de cómo, en una tarde de furia bíblica, decidieron que si la ley de los hombres no servía para protegerlos, la ley de la selva serviría entonces para enterrarlos a todos. Todo comenzó un amanecer de octubre, en el paraje remoto conocido como El Limonar. No era un día cualquiera, era el día en que el cielo decidió llorar sobre la injusticia de los hombres. Una tormenta tropical, remanente de un huracán que moría en el Golfo, golpeaba la sierra desde la noche anterior con una violencia sorda, convirtiendo los caminos de terracería en ríos de fango color chocolate, y haciendo que los arroyos, usualmente tranquilos, rugieran con una fuerza capaz de arrastrar piedras, árboles y bestias. Don Jacinto Santos, el patriarca de la familia, un hombre de 70 años con la piel curtida como el cuero viejo y las manos deformadas por décadas de trabajo con el azadón, estaba de pie bajo el alero de su jacal de madera y techo de palma. Miraba con ojos cansados y acuosos cómo el agua golpeaba su milpa, doblando las cañas de maíz que tanto esfuerzo le habían costado levantar. A su lado, como estatuas de bronce bajo la tormenta, estaban sus 4 hijos: Pedro, Juan, Mateo y el joven Elías. Un muchacho de apenas 19 años que tenía la mirada encendida de quien presiente la desgracia. No se decían nada. El silencio entre ellos era pesado, denso, cargado de una premonición oscura que pesaba más que la atmósfera eléctrica. Sabían que ellos vendrían hoy. El rumor había llegado volando desde el pueblo, susurrado por las mujeres en el mercado y confirmado por los compadres en la cantina. Los Mendoza, la familia de terratenientes más temida y rica de la región, finalmente habían comprado al último juez que faltaba y traían la temida orden de desalojo. A las 8 de la mañana, el sonido gutural de motores diésel rompió la sinfonía natural de la lluvia y los grillos. No eran camionetas lujosas y rápidas como las que usan los narcos en el norte. Eran camiones de volteo pesados, jeeps antiguos adaptados para el lodo y camionetas doble rodado con llantas de tracción profunda. Eran vehículos de guerra diseñados para la selva. Eran los guardias blancas, el ejército privado y paramilitar de los caciques, hombres reclutados de las cárceles más inmundas del estado y entrenados para matar sin preguntar y sin dejar testigos. Detrás de la caravana de fuerza bruta, en una camioneta cerrada, blanca y con aire acondicionado que parecía una nave espacial en medio de la pobreza del monte, venía el licenciado de los Mendoza y el comandante de la policía estatal, los cómplices silenciosos y legales del atraco que estaba por cometerse. El convoy se detuvo con un chirrido de frenos frente a la cerca de alambre de púas y postes de palo de rosa que delimitaba las 50 hectáreas de Los Santos, tierras que habían pertenecido a su familia desde antes de que México se llamara México, tierras que habían sido regadas con el sudor de sus abuelos. 3 guardias bajaron del primer camión. Llevaban impermeables amarillos brillantes que contrastaban violentamente con el verde del entorno, y portaban rifles de asalto AR-15 colgados al hombro con correas tácticas, mostrando la actitud prepotente y cínica de quien sabe que tiene el poder de fuego y el poder de la ley de su lado. Uno de ellos, un hombre gigantesco con una cicatriz cruzándole la cara, apodado El Chacal, se acercó a la entrada. Con unas cizallas industriales, cortó el alambre de púas con un chasquido metálico y luego pateó el poste de madera podrida hasta derribarlo. Fue el primer acto de violación, la primera herida abierta en la propiedad. Entraron caminando sobre el lodo, riéndose, invadiendo el espacio sagrado del hogar. Don Jacinto salió al encuentro bajo la lluvia, empapándose al instante, su ropa humilde pegándose a su cuerpo delgado. No llevaba armas, solo un papel viejo, amarillento, doblado en 4 y protegido inútilmente en una bolsa de plástico transparente. La resolución presidencial de 1938, firmada por el mismísimo general Lázaro Cárdenas, el documento sagrado que les otorgaba la posesión de la tierra. ¡Alto ahí!
gritó el viejo Jacinto con una voz que, aunque temblorosa por la edad, tenía la firmeza del roble centenario. Esta tierra es nuestra. No tienen derecho a entrar. Aquí están los papeles. Aquí está la firma del presidente. El licenciado, un hombre de ciudad con zapatos lustrados que no querían tocar el barro, bajó la ventanilla de su camioneta apenas unos centímetros, lo suficiente para que no le entrara la lluvia, pero sí para escupir su desprecio. «Esos papeles ya no valen nada, viejo», gritó el abogado, su voz sonando metálica y distante. «El juez dictaminó ayer que estas tierras son propiedad privada de la Sociedad Ganadera Mendoza. Tienen 10 minutos para sacar sus trapos, sus gallinas y largarse. Si no se van por las buenas, los sacamos a plomo y sangre. No nos vamos a ir», respondió Pedro, el hijo mayor, dando un paso al frente con un machete de trabajo en la mano. Un machete sin filo de guerra, usado solo para cortar hierba. «Aquí nacieron mis abuelos, aquí están enterrados sus ombligos, y aquí van a nacer mis nietos». La respuesta de los guardias blancas fue brutal, rápida y calculada para causar terror psicológico. El chacal no le disparó a Pedro. Con una sonrisa sádica, levantó su rifle y apuntó hacia Manchas, el perro viejo y fiel de la familia que ladraba furioso defendiendo su hogar, interponiéndose entre los intrusos y los niños. ¡Bang! El disparo sonó seco, ahogado por la densidad de la humedad, pero el efecto fue inmediato. El perro cayó muerto en el lodo con un gemido final, su sangre mezclándose con el agua de lluvia. El mensaje era claro y directo. El próximo tiro es para uno de ustedes. Las mujeres de la casa, la esposa anciana de don Jacinto y sus nueras jóvenes, salieron de los jacales gritando, abrazando a los niños que lloraban aterrorizados al ver a su mascota muerta. El caos y el pánico se apoderaron de El Limonar. «Sáquenlos, limpien el terreno», ordenó el licenciado desde la seguridad de su vehículo. Los guardias avanzaron como una marea amarilla. Golpearon a don Jacinto con la culata de un rifle en el pecho, tirándolo al suelo de espaldas, haciendo que su preciado papel saliera volando y cayera al fango, donde fue pisoteado inmediatamente por una bota militar, borrando la firma de Cárdenas bajo una capa de suciedad. A Pedro y a Juan los sometieron entre 4 hombres, golpeándoles las costillas y los riñones con las botas, hasta dejarlos sin aire, obligándolos a arrodillarse en la tierra que intentaban defender. A las mujeres las empujaron con violencia, jalándoles el cabello, arrastrándolas fuera de los jacales, tirando sus pocas pertenencias al suelo mojado. Pero el despojo físico no fue suficiente para los Mendoza. Necesitaban la humillación total. Necesitaban romper el espíritu de los santos para asegurarse de que nunca se atrevieran a regresar o a reclamar. «¡Quemen esa porquería de indios!», gritó el chacal. Uno de los guardias sacó un bidón rojo de gasolina que traían preparado y roció las paredes de madera de la casa principal, la casa donde don Jacinto había nacido 70 años atrás. Otro encendió una bengala de carretera y la lanzó al interior. A pesar de la lluvia torrencial, la madera vieja, seca y curada por el tiempo, prendió con una furia voraz. El fuego naranja y negro iluminó la mañana gris con un resplandor fantasmal. Los santos, arrodillados en el lodo, sometidos, encañonados y sangrando, tuvieron que ver impotentes cómo su historia se convertía en cenizas y humo. Vieron arder sus pocas ropas, sus fotos familiares en blanco y negro, las semillas de maíz criollo guardadas celosamente para la próxima siembra, y la cuna de madera tallada a mano que había pasado de generación en generación. «Mírenlo bien, indios mugrosos», se burló el comandante de la policía, que observaba todo fumando un cigarrillo bajo un paraguas negro, protegiendo su uniforme. «Esto les pasa por creerse dueños de lo que no les toca. Estas tierras son para ganado de registro, para el progreso, no para que ustedes siembren frijoles y vivan como animales. Agradezcan que les perdonamos la vida hoy. Ahora, lárguense y no miren atrás». Los soltaron. Los santos, golpeados, manchados de sangre, hollín y lodo, se levantaron con dificultad. No corrieron. Caminaron despacio hacia el monte, hacia la espesura de la selva alta donde los vehículos de los ricos no podían entrar. Don Jacinto se detuvo un momento antes de entrar a la vegetación. Se dio la vuelta lentamente. No miró al abogado, ni a los policías, ni a los guardias que reían. Miró la tierra humeante de su hogar. Se agachó con dolor y tomó un puñado de lodo negro, esa tierra fértil que le acababan de robar. Lo apretó en su puño con tanta fuerza que sus nudillos crujieron, hasta que el agua sucia escurrió entre sus dedos como lágrimas negras. En ese momento, bajo la lluvia torrencial que lavaba la sangre del perro pero no podía lavar la ofensa, algo se rompió definitivamente dentro de don Jacinto. Pero al romperse, también dejó salir algo antiguo y terrible.
Sus ojos, normalmente pacíficos, humildes y llenos de resignación cristiana, cambiaron, se volvieron oscuros, profundos y letales, como los ojos de un jaguar que acecha en la noche. Miró a sus hijos uno por uno. Pedro tenía la mandíbula rota. Elías lloraba de impotencia y rabia. «No lloren», les dijo el viejo en su lengua materna, el Teenec, con una voz gutural para que los invasores no entendieran la sentencia. «Guarden esas lágrimas. Hoy nos quitaron el techo, pero al hacerlo nos devolvieron la libertad. Ya no tenemos nada que perder. Y un hombre que no tiene nada que perder, hijos míos, es el hombre más peligroso del mundo». Los camiones de los caciques empezaron a maniobrar para irse, sus ocupantes celebrando su victoria fácil con cervezas. Creían que era el final del problema agrario. Creían que los santos se irían a la ciudad a pedir limosna o a morir de hambre y alcohol en algún barrio marginal, como hacían tantos otros despojados por el progreso. No sabían que acababan de cometer el error más grave y sangriento de sus vidas. No entendían que la Huasteca no perdona la soberbia. Al empujar a los santos hacia la selva profunda, no los estaban expulsando. Los estaban devolviendo a su elemento natural. Los estaban convirtiendo en fantasmas invisibles. Mientras la familia desaparecía entre la niebla densa y los helechos gigantes, el sonido de la lluvia parecía cambiar de ritmo sobre las hojas. Ya no sonaba a tristeza. Sonaba a tambores de guerra lejanos. Don Jacinto acarició el mango de su machete, que había logrado ocultar bajo su camisa mojada. No estaba afilado para la guerra, estaba afilado para la hierba. «Mañana», pensó el viejo mientras la selva lo tragaba. «Mañana lo afilaremos para el hueso». La abertura había terminado. El despojo estaba consumado. Ahora comenzaba la larga y silenciosa noche de la venganza. Para comprender la magnitud de la guerra que estaba a punto de desatarse, hay que entender primero el campo de batalla, porque en la Huasteca Potosina, la geografía no es un simple telón de fondo, es el juez supremo, el verdugo y el dios que decide quién vive y quién muere. No estamos hablando de las llanuras abiertas del norte, donde una bala puede viajar kilómetros sin tocar una rama. Estamos hablando de un laberinto vertical. Un océano verde de sierras quebradas, cañones profundos y vegetación tan densa que un hombre puede estar a 2 metros de distancia y ser completamente invisible. Es una tierra de contrastes brutales, donde la belleza turística de las cascadas color turquesa esconde la fealdad sistémica de la pobreza extrema. Aquí la selva respira. La humedad es una presencia física, un manto pesado que oxida el metal de las armas en cuestión de días y que pudre las botas de cuero de quienes no saben caminar sobre el fango. La niebla, esa bruma espesa que baja de las montañas al atardecer, y que los locales llaman el aliento de los muertos, transforma el paisaje en un mundo onírico y traicionero, donde los sonidos se distorsionan y las sombras cobran vida. Este fue el escenario donde la familia Santos, expulsada de su hogar, tuvo que reinventarse. No huyeron a la ciudad de concreto, se refugiaron en el Monte Alto, esa zona virgen e inaccesible donde los mapas oficiales se quedan en blanco y donde la única ley es la sobrevivencia. Pero el escenario físico es solo la mitad de la historia. El escenario social era, si cabe, más hostil y peligroso. La Huasteca ha vivido durante siglo y medio bajo el yugo de un feudalismo que se niega a morir. Mientras en el resto de México se hablaba de modernidad, democracia y libre comercio, en los municipios serranos de San Luis Potosí, el tiempo se detuvo en 1910. La estructura de poder es piramidal y aplastante. En la cima están los caciques, familias como los Mendoza, dinastías que han acumulado miles de hectáreas no mediante la compra legítima, sino mediante el despojo, la usura y el asesinato selectivo. Ellos viven en las casas grandes, haciendas fortificadas en los valles fértiles, con antenas satelitales, camionetas del año y piscinas de agua climatizada, rodeados de guardaespaldas armados hasta los dientes. Para ellos, la tierra es un activo financiero, un lugar para engordar ganado cebú y brahma que luego se exporta a Estados Unidos. Sus vacas viven mejor que el 90% de la población humana de la zona. Tienen veterinarios, suplementos alimenticios y pastos sembrados con tecnología de punta. Abajo, en la base de la pirámide, están los indígenas Tenec y Náhuatl, como los santos. Ellos viven en las laderas empinadas de los cerros, donde el suelo es pedregoso y difícil de trabajar. Su agricultura es de subsistencia, la milpa, maíz, frijol, calabaza y chile. No siembran para enriquecerse, siembran para no morir de hambre. Para ellos, la tierra no es mercancía, es sagrada. Es el lugar donde están enterrados los cordones umbilicales de sus hijos y los huesos de sus ancestros. La relación con el entorno es espiritual. Piden permiso al monte antes de cortar un árbol. Agradecen al arroyo antes de beber agua. Este choque de visiones, la tierra como dinero contra la tierra como madre, es la raíz profunda del conflicto.
Los Mendoza veían en las 50 hectáreas de El Limonar un potrero más para meter 100 cabezas de ganado. Don Jacinto Santos veía en esas mismas hectáreas la historia de su linaje y el futuro de su sangre. La expulsión de los Santos no fue un evento aislado, sino parte de una estrategia sistemática de limpieza territorial que los caciques habían implementado durante la última década. El modus operandi siempre era el mismo y revelaba la podredumbre de las instituciones. Primero llegaba la oferta de compra irrisoria, centavos por hectárea. Cuando el campesino se negaba a vender, comenzaban los problemas. El ganado de los ricos, casualmente, rompía las cercas y se comía la milpa de los pobres. Si el campesino reclamaba, lo acusaban de abigeato, robo de ganado. Luego venían las amenazas anónimas, los perros muertos, los pozos de agua envenenados con aceite quemado. Y finalmente, como golpe de gracia, la maquinaria legal corrupta. Jueces agrarios que desayunaban con los terratenientes en los mejores restaurantes de Ciudad Valles. Notarios públicos que falsificaban escrituras con fechas de 1950 usando papel envejecido artificialmente con café. Y comandantes de policía que actuaban como perros de presa al servicio del mejor postor. En este escenario de impunidad absoluta, la ley era una prostituta cara que solo se acostaba con quien pudiera pagarle. Los Santos intentaron jugar con las reglas del hombre blanco. Fueron al tribunal, llevaron sus papeles, esperaron horas en las antesalas burocráticas, solo para ser escupidos por el sistema. Al ser empujados a la selva, los Santos sufrieron una transformación radical impuesta por el entorno. Los primeros días tras el desalojo fueron de sufrimiento puro. Sin techo, durmiendo bajo árboles de ceiba gigantes, comiendo raíces y cazando armadillos para sobrevivir, la familia dejó de ser campesina y se convirtió en algo más primitivo y peligroso. La selva, al principio hostil, comenzó a aceptarlos. Aprendieron a moverse sin hacer ruido sobre la hojarasca seca. Aprendieron a leer el vuelo de los pájaros para saber si alguien se acercaba. Aprendieron que el lodo no es suciedad, sino camuflaje. Don Jacinto, a pesar de sus 70 años y sus dolores de artritis agravados por la humedad, se convirtió en el líder espiritual de esta pequeña tribu en exilio. Por las noches, alrededor de fogatas smokeless, sin humo, hechas en cuevas para no ser detectados, les hablaba a sus hijos no de odio, sino de justicia. Les recordaba las historias de la revolución, de cuando su propio padre peleó con los carrancistas. Les enseñó que el miedo es útil si se sabe controlar, pero que la resignación es el veneno del alma. Mientras tanto, en el mundo de los caciques, la confianza reinaba. Los Mendoza celebraban la adquisición de El Limonar con una fiesta en su hacienda principal. Se sentían intocables. Para ellos, los Santos eran indios revoltosos que pronto morirían de hambre en el monte o terminarían pidiendo trabajo como peones en sus propias tierras robadas, completando así el ciclo de esclavitud moderna. No entendían que habían roto el contrato social tácito que mantenía la paz en la región. Durante décadas, el acuerdo no escrito era: ustedes los ricos nos explotan, pero nos dejan sobrevivir en nuestros pedacitos de tierra. Al quitarles la tierra, les quitaron la única razón para seguir siendo pacíficos. Los Mendoza subestimaron el poder del conocimiento del terreno. Ellos recorrían la sierra en sus camionetas blindadas, encerrados en burbujas de aire acondicionado, escuchando música a todo volumen, ajenos a los ojos que los observaban desde la espesura. No sabían que cada curva del camino, cada barranco y cada árbol era conocido por los Santos como la palma de su mano. El terreno específico donde se gestaría la venganza era una carretera estatal conocida como el Espinazo del Diablo. Es una vía angosta, mal pavimentada y llena de baches, que serpentea por la sierra conectando los ranchos ganaderos con la cabecera municipal. Es una carretera traicionera, flanqueada por un lado por una pared de roca sólida cubierta de musgo y helechos, y por el otro por un precipicio de 300 metros que cae hacia el río Moctezuma. En esa carretera, la señal de celular es inexistente. En esa carretera, cuando baja la niebla, la visibilidad se reduce a cero. Los Santos sabían que los Mendoza usaban esa ruta todos los viernes para transportar la nómina de sus trabajadores y para ir al pueblo a sus reuniones políticas. Sabían que viajaban en convoy, una camioneta puntera con guardias, la camioneta del patrón al centro y una camioneta de retaguardia. Era una demostración de fuerza, un desfile militar semanal. Pero don Jacinto, observando desde un risco alto, vio lo que nadie más veía. No era una demostración de fuerza, era una rutina. Y en la guerra, la rutina es mortal. La atmósfera en los pueblos cercanos, Tamazunchale y Xilitla, era de una tensión silenciosa. La gente sabía lo que había pasado. En los mercados, las marchantas hablaban en susurros. Había indignación, sí, pero también había terror. Todos habían visto las casas quemadas. Todos sabían que el Chacal y sus hombres
Patrullaban los caminos buscando cualquier señal de disidencia. Pero bajo esa capa de miedo había una corriente subterránea de apoyo. Cuando los santos bajaban sigilosamente del monte por las noches para intercambiar pieles de venado por sal y medicinas, encontraban manos amigas, un costal de maíz dejado en una vereda, una caja de cartuchos de escopeta, olvidada en un granero. La comunidad no podía pelear abiertamente, pero estaba alimentando a su brazo armado. Los santos se convirtieron en los vengadores silenciosos de todos los agravios acumulados por el pueblo durante 50 años. Ya no peleaban solo por el limonar. Peleaban por cada mujer insultada, por cada jornal mal pagado y por cada hectárea robada en la Huasteca. El clima, ese aliado voluble, jugó su papel. Noviembre trajo consigo los nortes, frentes fríos que empujan masas de aire polar hacia el Golfo, creando lluvias finas y persistentes, el famoso chipi chipi, que puede durar semanas sin parar. Este clima convirtió la sierra en un lodazal intransitable para los vehículos pesados, pero ideal para el hombre de a pie. El lodo niveló el campo de batalla. De nada servían los caballos de fuerza de las camionetas Ford Lobo si las llantas patinaban en el fango arcilloso. De nada servían los rifles de largo alcance si la niebla no dejaba ver más allá de la nariz. La naturaleza conspiraba a favor de los desposeídos. La selva estaba preparando la trampa, tejiendo una red de agua y vegetación para atrapar a los intrusos. En el campamento improvisado de los santos, la transformación psicológica se completó. Elías, el hijo menor, dejó de llorar. Su rostro se endureció. Pedro y Juan afilaban sus machetes no con la piedra de esmeril del pueblo, sino con piedras de río, despacio, metódicamente, hasta que el metal brillaba como un espejo oscuro capaz de rasurar los vellos del brazo. No eran machetes nuevos, eran herramientas viejas, con mangos de madera gastados por el uso, extensiones de sus propios brazos. Don Jacinto sacó de un escondite en una cueva una reliquia familiar, una carabina 30-30 de la época de la Revolución, oxidada pero funcional, envuelta en trapos aceitados. También tenían 2 escopetas monotiro calibre 16, usadas para cazar tepezcuintles. Parecía un arsenal ridículo contra los fusiles automáticos de los guardias blancas. Machetes y escopetas viejas contra AR-15 y chalecos de Kevlar. Pero los santos tenían algo que los mercenarios no tenían. Tenían la paciencia del cazador. Sabían esperar. Sabían que el venado más grande y fuerte cae si se le pega en el momento justo y en el lugar preciso. El escenario estaba listo. La selva húmeda, vibrante de insectos y sombras, se había tragado a la familia Santos y la había devuelto convertida en una unidad de combate de élite adaptada al entorno. La niebla cubría el espinazo del diablo como un sudario blanco esperando a sus ocupantes. El poder de los Mendoza, construido sobre dinero y miedo, estaba a punto de enfrentarse al poder de la sangre y la tierra. La disparidad era enorme, pero en la selva David no necesita una honda para matar a Goliat. Necesita un machete y saber dónde pisar. El escenario físico y social se había convertido en una olla de presión a punto de estallar, y la mecha ya estaba encendida. Faltaba poco para que los caminos se tiñeran de rojo, un rojo que la lluvia no podría lavar tan fácilmente. Antes de que los machetes fueran afilados para cortar carne y hueso, hubo un último y agonizante intento de civilidad. Hubo un paréntesis de 3 días entre el desalojo en la selva y la declaración de guerra, 3 días en los que la familia Santos trató de jugar bajo las reglas del hombre blanco, creyendo ingenuamente que la justicia era ciega y que el papel valía más que el plomo. Esta es la crónica de esa falla sistémica, del momento exacto en que el Estado mexicano le cerró la puerta en la nariz a sus hijos más humildes y, al hacerlo, firmó la sentencia de muerte de sus propios representantes. Tras la noche del desalojo, durmiendo a la intemperie bajo una lona de plástico azul agujereada, don Jacinto tomó una decisión que a sus hijos les pareció una locura, pero que él consideraba un deber sagrado. «No vamos a pelear todavía», les dijo mientras se lavaba el lodo de la cara en un arroyo helado. «Vamos a ir a Ciudad Valles. Vamos a ver al juez agrario. El gobierno tiene que saber lo que hicieron estos bandidos. Mi padre peleó con el general Cárdenas, y el gobierno no olvida a sus veteranos». Pedro y Juan intercambiaron miradas de escepticismo, pero obedecieron. Era la fe inquebrantable de una generación que había creído en las promesas de la revolución. Una fe que estaba a punto de estrellarse contra el muro de hormigón del neoliberalismo corrupto. El viaje a la ciudad fue en sí mismo una odisea de humillación. Tuvieron que caminar 4 horas por veredas de cabras hasta llegar a la carretera federal, y allí esperar otras 2 horas bajo el sol vaporoso hasta que pasó un autobús guajolotero que aceptó llevarlos. Al subir, el chofer arrugó la nariz. «Huelen a monte»,
les dijo con desprecio, cobrándoles de más. Los pasajeros, gente de pueblo mestiza, los miraban de reojo, apartando sus bolsas para no rozar la ropa humilde de manta y los guaraches gastados de los santos. En ese autobús, don Jacinto apretaba contra su pecho una carpeta de plástico transparente donde llevaba las copias de las escrituras y la resolución presidencial. Documentos rescatados del lodo, secados al sol y alisados con la palma de la mano con un cuidado reverencial. Para él, esos papeles eran escudos mágicos. Creía que al mostrarlos, las puertas se abrirían y los Mendoza serían castigados. No sabía que entraba a la boca del lobo. Ciudad Valles los recibió con un calor asfixiante de 40 grados y un ruido infernal de tráfico y bocinas que aturdía los sentidos acostumbrados al canto de los grillos. El Palacio de Justicia era un edificio cuadrado, feo, de cemento gris manchado por la humedad, rodeado de puestos de tacos y coyotes, abogados sin título, que acechaban a los campesinos desesperados como buitres a la carroña. Los santos entraron al edificio quitándose los sombreros, con la cabeza gacha, sintiéndose intrusos en un mundo de pisos de loseta y aire acondicionado. Nadie los atendió durante horas. Las secretarias, con uñas postizas y masticando chicle, los ignoraban olímpicamente, pasándose archivos y chismes mientras la familia permanecía de pie en un pasillo abarrotado. «Ahorita los pasan», era la única respuesta que recibían cada vez que preguntaban. Era la burocracia usada como arma de desgaste, diseñada para cansar, para aburrir, para hacer que el pobre se rinda y se vaya. Finalmente, a las 3 de la tarde, cuando la oficina estaba por cerrar, una puerta de madera falsa se abrió. «¡Que pasen los de El Limonar!», gritó un auxiliar. Entraron a la oficina del juez de primera instancia, el licenciado Ramiro Paredes. El contraste era insultante. Mientras afuera los campesinos sudaban la gota gorda, adentro el aire acondicionado estaba tan fuerte que hacía frío. El juez Paredes era un hombre obeso, de piel pálida y sudorosa, con una camisa que le reventaba los botones en el estómago. Estaba comiendo unas gorditas de chicharrón sobre su escritorio lleno de expedientes, manchando los papeles de grasa. Pero lo que heló la sangre de don Jacinto no fue el juez, sino quien estaba sentado en el sillón de visitas riendo y fumando. Era el abogado de los Mendoza, el mismo que había dirigido el desalojo días atrás. Estaban juntos. Se hablaban de tú. Compartían el almuerzo. La colusión no se ocultaba. Se exhibía con cinismo. A ver, ¿qué traen aquí?», dijo el juez Paredes, limpiándose la boca con el dorso de la mano sin siquiera ofrecerles asiento. Don Jacinto, temblando de indignación pero manteniendo la compostura, dio un paso al frente y puso la carpeta sobre el escritorio. «Señor juez», comenzó con voz solemne, «vengo a denunciar un atropello. Los hombres de don Fausto Mendoza quemaron mi casa, mataron a mi perro y nos sacaron de nuestras tierras. Tierras que son nuestras desde 1938. Aquí está la firma del general». El juez tomó la carpeta con 2 dedos, como si fuera algo sucio. Sacó el documento amarillento, frágil, manchado de lodo seco. Lo miró por encima de sus lentes bifocales durante 3 segundos. Luego soltó una risa corta, seca, una risa que dolió más que un golpe. «Don Jacinto, por favor», dijo el juez, lanzando el papel de regreso sobre la mesa como si fuera basura. «Esto es una reliquia histórica, no un título de propiedad válido. Usted sabe que hubo una regularización catastral en el 92. Si no actualizaron sus papeles en el Registro Agrario Nacional, esto es papel higiénico. Pero nadie nos avisó de esa regularización», protestó Pedro apretando los puños a los costados. «Nosotros no sabemos leer esas leyes nuevas. La tierra es nuestra porque la trabajamos». El abogado de los Mendoza intervino, exhalando el humo de su cigarro hacia la cara de Pedro. «La tierra es de quien la registra, muchacho. Mi cliente, la sociedad ganadera, compró esos terrenos legalmente al ejido vecino hace 5 años. Ustedes son invasores, han estado viviendo de gratis en propiedad privada». «¡Mentira!», gritó don Jacinto golpeando la mesa, olvidando por un momento su sumisión. «Esas tierras nunca se vendieron. Ustedes falsificaron las firmas. Conocemos a los del ejido, ellos no vendieron nada». El ambiente en la oficina cambió instantáneamente. La máscara de indiferencia burocrática cayó y reveló el rostro autoritario del poder. El juez se puso rojo de ira. Se levantó de su silla con dificultad. «Cuidado con cómo me habla, indio igualado», rugió el juez. «Aquí no está en su cerro. Aquí se respeta la autoridad». Fue entonces cuando ocurrió el incidente final. El acto gratuito de crueldad que sellaría el destino de 14 hombres. El juez no se limitó a negarles la justicia. Decidió castigarlos por pedirla. Apretó un botón en su escritorio.
2 policías judiciales que estaban en el pasillo entraron inmediatamente, como si hubieran estado esperando la señal. «Llévense a este», ordenó el juez, señalando a Mateo, el segundo hijo de don Jacinto, el más fuerte y el que tenía fama de ser líder en la comunidad. «¿Por qué? ¿Qué hizo?», gritó la madre, aferrándose al brazo de su hijo. «Está detenido por el delito de despojo agravado, amenazas a la autoridad y alteración del orden público», recitó el juez con una sonrisa maliciosa. «Tenemos una orden de aprehensión preventiva. Se va al penal de la Pila hasta que se aclare la situación». La brutalidad fue inmediata. Los policías agarraron a Mateo, lo esposaron con violencia, torciéndole los brazos detrás de la espalda hasta que se oyó un crujido. Lo empujaron contra la pared, golpeándole la cabeza. «Papá, no dejes que me lleven», gritó Mateo. Don Jacinto intentó interponerse, suplicando: «Señor juez, por el amor de Dios, lléveme a mí. Él tiene hijos chiquitos, no hemos hecho nada». El juez se sentó de nuevo, retomando su gordita de chicharrón con una calma psicótica. «Lárguense de mi oficina antes de que encierre a toda la familia. Y den gracias que soy benevolente. Tienen 24 horas para desaparecer de la región. Si los vuelvo a ver por aquí, no van a la cárcel, van al panteón». Los sacaron a empujones del Palacio de Justicia. Mateo fue arrastrado por una puerta lateral hacia las celdas, gritando. La familia Santos quedó en la acera, bajo el sol inclemente de la tarde, aturdida, derrotada, mutilada. La gente pasaba a su lado sin mirarlos, esquivándolos como si fueran bultos estorbosos. Don Jacinto se quedó mirando la puerta cerrada del edificio, con la carpeta de documentos estrujada en la mano. De repente, miró esos papeles que tanto había venerado. La firma de Cárdenas, los sellos oficiales, las leyes, todo era mentira. Todo era una farsa de teatro montada para que los ricos siguieran siendo ricos y los pobres siguieran siendo esclavos. Con un movimiento lento y deliberado, don Jacinto caminó hacia un bote de basura municipal que desbordaba desperdicios, levantó la tapa y dejó caer la carpeta. Vio cómo sus escrituras se mezclaban con envases de refresco y restos de comida. «Vámonos», dijo. Su voz ya no temblaba. Era una voz muerta, fría, como el acero de un cuchillo. «Papá, ¿qué vamos a hacer? Se llevaron a Mateo», lloraba Elías. Don Jacinto se volvió hacia sus hijos. En sus ojos ya no había lágrimas, ni súplica, ni siquiera tristeza. Había una claridad aterradora. Había entendido finalmente que el idioma del juez, del abogado y de los Mendoza no era el español, ni el derecho. Su idioma era la violencia. Y si quería comunicarse con ellos, tendría que hablar ese mismo idioma, pero gritando más fuerte. «Vamos a volver al monte», sentenció el viejo. «Ya no hay juzgados, ya no hay leyes. Desde hoy, la única ley soy yo». «¿Y Mateo?», preguntó Juan. «A Mateo lo vamos a sacar», respondió don Jacinto mirando hacia la sierra lejana que se veía en el horizonte. «Pero primero vamos a cobrar la renta. Nos han cobrado con sangre, y con sangre les vamos a pagar». El regreso en el autobús fue en un silencio sepulcral. Ya no les importaban las miradas de desprecio de los pasajeros. Ya no sentían el calor. Solo sentían el latido rítmico de la venganza en sus sienes. Don Jacinto iba planeando. Su mente, antes ocupada en cosechas y lluvias, ahora calculaba emboscadas, rutas de escape y ángulos de tiro. La falla del sistema había sido total y absoluta. El Estado había tenido la oportunidad de mediar, de ser el árbitro, y en su lugar había decidido ser el verdugo. Al encarcelar a Mateo inocentemente y burlarse del padre, el juez Paredes había quitado el último freno moral que contenía a la familia Santos. Habían entrado a la ciudad como campesinos suplicantes, salían de ella convertidos en insurgentes. Al llegar de nuevo al borde de la selva, la noche ya había caído. La oscuridad los recibió como una vieja amiga. El sonido de los insectos y las ranas parecía darles la bienvenida. Se adentraron en la espesura, caminando con una seguridad nueva. Ya no eran fugitivos escondiéndose. Eran depredadores regresando a su coto de caza. Pedro, el hijo mayor, se acercó a su padre mientras caminaban por la vereda. «Papá», susurró, «¿vamos a usar las escopetas viejas?» Don Jacinto se detuvo y miró una palma real que se mecía con el viento. «Las escopetas y los machetes», dijo. «Y vamos a llamar a los primos de Chilitla, a los compadres de Tamazunchale, a todos los que les han robado algo. No vamos a ser solo nosotros. Va a ser la Huasteca entera la que se les va a caer encima». La sentencia había sido comprada en la ciudad, sí. El juez había vendido su veredicto por un puñado de billetes y una comida con el abogado. Pero don Jacinto llevaba en su pecho otra sentencia, una que no se podía apelar y que se ejecutaría sumariamente. La diplomacia había muerto en ese bote de basura en Ciudad Valles. Ahora comenzaba la preparación.
La selva reclamaba su tributo y los santos serían los cobradores. Los Mendoza dormirían tranquilos esa noche, creyendo que habían ganado, sin saber que acababan de despertar a una bestia que llevaba 500 años dormida. En la profundidad de la Huasteca, cuando la noche cae sobre la selva, el sonido de la vida cambia. Los pájaros diurnos callan y dejan paso al coro de grillos, ranas y al rugido lejano de los monos aulladores. Pero esa noche, en el corazón del Monte Alto, había un sonido nuevo, un sonido rítmico, constante y escalofriante que competía con la naturaleza. Shh, shh, shh. Era el sonido de la piedra de río frotando contra el acero templado. En una cueva oculta tras una cortina de lianas y helechos gigantes, la familia Santos y sus aliados preparaban la cosecha más extraña de sus vidas. No afilaban sus machetes para cortar la caña de azúcar, ni para desbrozar la milpa, ni para abrir cocos. Esa noche el acero se afilaba para cortar carne, hueso y soberbia. La cueva estaba iluminada apenas por una fogata pequeña, hecha con madera seca de encino que no produce humo. Una técnica aprendida de los abuelos que pelearon en la Revolución para no delatar su posición. Las llamas danzaban sobre los rostros de 12 hombres. Ya no eran solo don Jacinto y sus hijos. La red de solidaridad de la sierra se había activado. Primos lejanos de Xilitla, compadres agraviados de Aquismón y 2 veteranos cazadores de venado se habían unido al grupo al enterarse de la humillación en el juzgado. La atmósfera no era la de un cuartel militar, sino la de un templo antiguo. Había un silencio reverencial, roto solo por el siseo de las piedras de afilar y el crepitar del fuego. Don Jacinto presidía el círculo. El viejo patriarca había dejado atrás su postura de campesino sumiso. Ahora, sentado sobre una roca con su machete Collins de 70 centímetros sobre las rodillas, parecía un general de un ejército fantasma. Examinaba cada hoja que le pasaban sus hijos. Probaba el filo con la yema del dedo pulgar, buscando cualquier imperfección. Si el filo no cortaba un pelo en el aire, lo devolvía. Más fino, ordenaba en voz baja. Tiene que entrar como en mantequilla. No vamos a tener tiempo para dar 2 golpes. La brutalidad de la instrucción contrastaba con la calma de su voz. Para ellos, lo que iban a hacer no era un asesinato, era una faena de limpieza. Iban a arrancar la mala hierba que asfixiaba al maíz. Y la mala hierba, en este caso, tenía nombres y apellidos, camionetas blindadas y cuentas bancarias. El arsenal que reunieron era una oda a la resistencia precaria. No tenían los rifles de asalto AR-15 de los guardias blancas, ni chalecos antibalas de Kevlar, ni radios satelitales. Su armamento era museo y herramienta a la vez. Tenían 3 escopetas monotiro calibre 16, de esas que se cargan quebrando el cañón. Armas viejas con las culatas de madera remendadas con cinta de aislar, pero mortales a corta distancia. Tenían la carabina 30-30 de la Revolución, que don Jacinto había limpiado con aceite de máquina de coser hasta que el cerrojo funcionaba con suavidad, y tenían sobre todo los machetes. El machete en la Huasteca es una extensión del brazo. El campesino nace y muere con él. Lo usan para comer, para trabajar, para construir y para defenderse. En manos expertas, un machete es más rápido y letal que una pistola a 3 metros de distancia. Los habían afilado por ambos lados, convirtiéndolos en espadas cortas romanas. Brillaban a la luz del fuego con un resplandor azulado, sedientos. Pero la preparación física era solo una parte. Faltaba la preparación espiritual. Los Tinec no matan a la ligera. Creen que la sangre derramada mancha la tierra y atrae a los malos espíritus si no se hace con el permiso adecuado. Antes de partir, don Jacinto se levantó. Sacó de su morral un poco de copal y lo echó al fuego. El humo blanco y aromático llenó la cueva, limpiando el aire de miedo y duda. Luego sacó una botella de aguardiente de caña. Derramó un chorro en el suelo de tierra, en las 4 direcciones cardinales. «Madre tierra», susurró en su lengua nativa, mientras los demás bajaban la cabeza. «Perdónanos por lo que vamos a hacer. Vamos a ensuciarte con sangre de gente mala. No lo hacemos por odio, lo hacemos por justicia. Recíbeles el cuerpo, pero no dejes que sus espíritus nos persigan. Protege a mis hijos. Haznos invisibles como el viento y duros como la piedra». Bebió un trago y pasó la botella. Cada hombre bebió. El aguardiente quemaba la garganta y encendía el coraje en el estómago. Era el pacto final. A partir de ese momento ya no había vuelta atrás. Ya no eran ciudadanos mexicanos sujetos a las leyes del Estado. Eran guerreros Tenec sujetos a las leyes de la naturaleza. La estrategia fue diseñada por Pedro, el hijo mayor, quien conocía la sierra mejor que nadie porque había trabajado años atrás como guía de turistas, antes de que los caciques cerraran los accesos.
Desplegó un mapa mental en el suelo, dibujando con una vara en la tierra. No podemos atacarlos en su hacienda, explicó Pedro. Tienen muros, tienen luces y tienen demasiada gente armada. Sería un suicidio. Tenemos que cazarlos en el camino. Señaló un punto imaginario en la tierra. Aquí, la curva del diablo. Todos asintieron. Conocían el lugar. Era un tramo de la carretera estatal, a 10 kilómetros del pueblo, donde el asfalto se estrechaba peligrosamente entre una pared de roca vertical y un barranco profundo que caía hacia el río. Era una curva ciega, de casi 90 grados, obligando a cualquier vehículo, por potente que fuera, a frenar casi a cero para no despeñarse. Además, la vegetación en ese punto era densísima. Los árboles de mango y las ceibas formaban un túnel natural sobre la carretera, bloqueando la luz del sol y, más importante, la señal de celular. Sabemos que los Mendoza van al pueblo todos los viernes a las 10 de la mañana para pagar la nómina y ver al alcalde, continuó Pedro. Siempre viajan igual. La camioneta de los escoltas adelante, la del patrón en medio y otra atrás. Mañana es viernes. Vamos a tirar un árbol grande, un palo de rosa, justo saliendo de la curva. Cuando la primera camioneta frene por el árbol, ya no tendrán espacio para maniobrar. Los de atrás quedarán bloqueados por la curva misma. Ahí es cuando entramos. La táctica era clásica de guerra de guerrillas. Anular la ventaja tecnológica del enemigo usando el terreno. Convertir sus vehículos blindados en ataúdes de metal. Si lograban detener el convoy, los AR-15 de largo alcance de los sicarios serían inútiles en el combate cuerpo a cuerpo dentro de la vegetación cerrada. Elías, dijo don Jacinto mirando a su hijo menor, tú te quedas arriba del talud con la 30-30. No dispares a la gente al principio. Dispara a los motores, revienta los radiadores, que no se muevan. Los demás bajamos por los lados, machete en mano. No quiero gritos, no quiero insultos. Silencio total hasta que estemos encima de ellos. La madrugada llegó con su habitual manto de niebla. A las 4 de la mañana apagaron el fuego. Las mujeres, que se habían quedado en un refugio más profundo en la selva, les habían preparado bocoles, gorditas de masa con manteca y café negro para el camino. La despedida fue seca, sin lágrimas. Las mujeres sabían que tal vez no volverían a verlos, pero también sabían que no podían pedirles que se quedaran. La dignidad de la familia dependía de esto. Salieron de la cueva bajo una lluvia fina, ese chipi chipi, eterno que empapaba la ropa en minutos. Caminaron en fila india, pisando sobre las huellas del de adelante para confundir a cualquier rastreador. Se movían rápido con la agilidad de los gatos monteses. El lodo, que para los fuereños es un obstáculo, para ellos era un aliado. Amortiguaba sus pasos, los hacía silenciosos. Llegaron a la curva del diablo 2 horas antes del amanecer. El lugar era perfecto y aterrador. El barranco se abría a la izquierda como una boca negra esperando tragar. La pared de roca a la derecha lloraba agua constantemente. Trabajaron rápido y en silencio. Eligieron un árbol viejo cuyas raíces ya estaban expuestas por la erosión en la ladera superior. Con sierras de mano y hachas envueltas en trapos para no hacer ruido, cortaron el tronco casi hasta el punto de ruptura, sosteniéndolo con cuerdas de ixtle amarradas a otros árboles. Bastaría un solo machetazo a la cuerda tensa para que el árbol cayera y bloqueara la carretera en segundos. Se camuflaron. No usaron trajes militares. Usaron la selva misma. Se embarraron lodo en la cara y los brazos para tapar el brillo de la piel. Se ataron ramas de helecho y hojas de plátano en la espalda y los sombreros. Se dispersaron a lo largo de 100 metros de carretera, ocultos en la maleza densa, detrás de rocas y troncos podridos. Se volvieron parte del paisaje. Si alguien pasaba caminando a 1 metro de ellos, no los vería hasta que fuera demasiado tarde. La espera fue lo más difícil. Las horas pasaban lentas. El frío calaba los huesos. Los insectos picaban, pero nadie se movía. Nadie se rascaba. La disciplina era absoluta. Don Jacinto, oculto detrás de una roca con musgo, rezaba mentalmente. No rezaba por su vida, rezaba para que los Mendoza no cambiaran su rutina ese día. Rezaba para que la soberbia de los ricos siguiera intacta. Pensaba en Mateo, su hijo encarcelado injustamente, durmiendo en el piso frío de una celda. Pensaba en su casa quemada. Cada pensamiento era una piedra más en la balanza de su juicio. A las 9:30 la lluvia cesó, pero la niebla se mantuvo baja, espesa como leche aguada. La visibilidad era de apenas 20 metros. Perfecto, pensó don Jacinto. El diablo nos está ayudando. De repente, el sonido que esperaban llegó.
Primero fue una vibración en el suelo, luego el rugido inconfundible de motores V8 turbo diésel forzándose en la subida de la sierra. Eran ellos, el convoy de la muerte se acercaba. Pedro, que estaba a cargo de la cuerda del árbol trampa, tensó los músculos. Miró a su padre. Don Jacinto asintió levemente, un movimiento casi imperceptible. Los motores sonaban más cerca. Se oían las llantas de gajos grandes masticando la grava y el asfalto mojado. Luces de xenón cortaron la niebla, haces blancos y potentes que buscaban imponerse a la naturaleza. Apareció la primera camioneta, una Chevrolet Cheyenne blanca, llena de luces estroboscópicas y defensas de acero. Iba rápido, demasiado rápido para esa carretera, confiados en que nadie se atrevería a estorbarles. «Ahora», susurró Pedro. El machete bajó sobre la cuerda de Ixtle. ¡Zas! La cuerda se rompió. El árbol gigante, liberado de su tensión, crujió y cayó con un estruendo sordo sobre el asfalto, justo 10 metros delante de la camioneta líder. ¡Screech! El frenazo fue violento. La camioneta patinó sobre el lodo, coleó peligrosamente y se detuvo a centímetros del tronco caído. Inmediatamente detrás, la camioneta del patrón, una Suburban blindada negra, frenó de golpe para no chocar. La tercera camioneta, la de escolta trasera, casi se incrusta en la defensa de la Suburban. Quedaron parados, inmóviles, atrapados entre el árbol, el barranco y la curva. El silencio regresó por un segundo eterno donde los ocupantes de los vehículos intentaban entender qué había pasado. ¿Un accidente? ¿Un deslave? Dentro de la selva 12 sombras se levantaron del suelo. No gritaron. No hubo el clásico grito de guerra de las películas. Solo hubo el sonido de 12 cerrojos de armas viejas martillándose y el susurro de la ropa mojada al moverse. La preparación había terminado, la trampa se había cerrado, los machetes en la noche estaban a punto de beber la luz del día. Los dueños de la Huasteca acababan de entrar en el dominio de los hijos de la Huasteca, y la factura estaba vencida. El segundo exacto después de que el árbol gigante de palo de rosa se estrellara contra el asfalto mojado, creando una barrera insuperable frente al convoy, fue un segundo de silencio absoluto, un vacío en el tiempo donde la realidad se reajustó. Dentro de la camioneta líder, la Chevrolet Cheyenne de los escoltas, el conductor frenó tan fuerte que el olor a caucho quemado inundó la cabina, mezclándose con el olor a miedo repentino. Los 3 guardias blancas que iban dentro, hombres acostumbrados a intimidar campesinos desarmados desde la altura de sus vehículos, se miraron entre sí. Sus rifles AR-15 descansaban entre sus piernas, inútiles por el momento. «¿Qué pasó?», gritó el copiloto, el chacal, limpiando el vaho del parabrisas con el antebrazo. «Se cayó un pinche árbol», respondió el chofer, golpeando el volante. Pero el chacal, con su instinto de depredador, vio algo que heló su sangre. El tronco no estaba desgarrado por el viento. Tenía un corte limpio, recto, hecho con sierra. «No se cayó, pendejo. Es una trampa. Reversa. Dale reversa», aulló, quitando el seguro de su arma. Pero ya era tarde. En la ladera superior, oculto entre los helechos y la bruma, el joven Elías alineó la mira de hierro de la vieja carabina 30-30 con el bloque del motor de la Cheyenne. Sus manos no temblaban. Recordó a su hermano Mateo en la cárcel. Recordó a su perro muerto. Apretó el gatillo. ¡Pum! El disparo de la carabina antigua sonó como un trueno seco, distinto al tableteo agudo de las armas modernas. La bala de alto calibre perforó el cofre de la camioneta, destrozando el radiador y el ventilador. Un chorro de vapor blanco salió disparado hacia el cielo, cegando la visión de los ocupantes. Fue la señal de ataque. «¡Ahora!», gritó Pedro desde la espesura. Lo que siguió no fue una batalla convencional, fue una cacería primitiva. De la pared vegetal de la selva, 12 sombras emergieron simultáneamente. No parecían hombres, parecían demonios de barro. Estaban cubiertos de lodo de pies a cabeza, con ramas atadas a la espalda que los hacían ver como arbustos vivientes. Se lanzaron sobre el convoy inmovilizado no con gritos de guerra, sino en un silencio aterrador, roto solo por el sonido de sus pies descalzos o con guaraches golpeando el asfalto y el siseo del aire cortado por los machetes. Los guardias de la primera camioneta intentaron salir. Ese fue su error. Al abrir las puertas, perdieron la protección del blindaje. El chofer puso un pie en el suelo y resbaló inmediatamente en el musgo aceitoso de la carretera. Antes de que pudiera levantar su rifle, Juan estaba sobre él. El machete de Juan bajó con la fuerza de quien corta leña dura. El golpe fue seco, terrible. El guardia cayó gritando, su arma deslizándose lejos por el asfalto mojado. En la camioneta trasera, la de la retaguardia, los otros 4 escoltas intentaron reaccionar. Bajaron de su vehículo disparando ráfagas ciegas hacia el monte. Rat-tat-tat-tat.
Las balas trazadoras cortaban las hojas y se incrustaban en los troncos de los árboles, haciendo volar astillas y savia, pero no encontraban carne. Disparaban al fantasma de la selva. No veían a sus atacantes. Los primos de Xilitla, que habían bajado por el barranco, aparecieron por detrás de la camioneta. Usaron las escopetas monotiro. ¡Bang! ¡Bang! A esa distancia corta, los perdigones eran devastadores. 2 guardias cayeron heridos en las piernas, gritando que se rendían, que solo eran empleados. Pero la furia acumulada durante décadas no entiende de contratos laborales en ese momento. Fueron desarmados a golpes y neutralizados. El combate en la retaguardia duró menos de 1 minuto. La sorpresa y el terreno habían ganado. El centro del drama, sin embargo, estaba en la camioneta de en medio, la Suburban negra blindada nivel 5, donde viajaba don Fausto Mendoza y su abogado. Al ver el ataque, el chofer personal del patrón intentó maniobrar, pero estaba encajonado entre la Cheyenne humeante y la camioneta trasera bajo fuego. Las llantas giraban locamente en el lodo, salpicando suciedad negra, pero el vehículo pesado no se movía ni 1 centímetro. Estaban atrapados en un ataúd de lujo. Dentro, el pánico era absoluto. Don Fausto, el hombre que decidía quién comía y quién no en el municipio, gritaba a su teléfono satelital: «¡Manden al helicóptero! ¡Nos están matando! ¡Manden al ejército!». Pero no había señal. La curva del diablo, con sus paredes de roca mineralizada y la densidad del bosque, era un agujero negro para las comunicaciones. El abogado lloraba, agazapado en el piso del vehículo, manchando sus pantalones de marca. «¡Atropelletes, inútil!», le gritaba don Fausto a su chofer. «No puedo, patrón, estamos atascados», respondía el conductor, viendo con horror cómo las figuras de barro rodeaban el vehículo. El chacal, el jefe de seguridad, aún estaba vivo. Había logrado salir de la camioneta líder y se había refugiado detrás de una llanta, disparando su AR-15 con disciplina militar. Mató a uno de los primos de Xilitla con un tiro en el pecho. Fue la única baja de los rebeldes. Al ver caer a su compañero, Pedro sintió una inyección de adrenalina fría. Vio a El Chacal cambiando el cargador. Era su oportunidad. Pedro no corrió en línea recta. Zigzagueó entre los vehículos usando la cobertura. Cuando El Chacal levantó la vista, ya tenía a Pedro encima. El combate fue breve y brutal. El guardia intentó usar su rifle como garrote, pero el cañón largo era estorboso en el espacio reducido entre las camionetas. Pedro, con su machete corto, era más rápido. Desvió el golpe del rifle con el antebrazo y lanzó una estocada al hombro del sicario. El chacal soltó el arma. Pedro lo miró a los ojos. Reconoció la cicatriz. Reconoció al hombre que había matado a su perro y quemado su cuna. «Esto es por manchas», gruñó Pedro. No hubo piedad. La justicia de la selva se ejecutó allí mismo. Entre el olor a diésel y sangre, el líder de los matones cayó al lodo, convirtiéndose en parte de la tierra que había profanado. Con los escoltas neutralizados, muertos, heridos o huidos hacia el barranco, el silencio regresó parcialmente a la curva. Solo se oía el motor de la Suburban de don Fausto, que seguía rugiendo en neutral, y los golpes de la lluvia que empezaba a caer de nuevo, lavando la sangre del asfalto hacia las cunetas. 12 hombres rodearon la camioneta negra. Parecían una tribu ancestral rodeando a una bestia metálica futurista. Don Jacinto salió de la espesura. Caminaba despacio, apoyándose en su machete como si fuera un bastón de mando. Se acercó a la ventanilla del conductor. El vidrio polarizado y blindado lo separaba del chofer aterrorizado. Don Jacinto no gritó. Solo levantó el machete y señaló hacia afuera. «Sal o te mueres adentro». El chofer entendió. Levantó las manos, quitó los seguros y abrió la puerta lentamente, tirándose al suelo con las manos en la nuca. «Yo solo manejo, don. Yo solo manejo», sollozaba. Nadie lo tocó. Lo dejaron correr hacia el monte. Su guerra no era con los sirvientes. Quedaban solo 2 hombres dentro, el cacique y el abogado. Don Jacinto se paró frente a la puerta trasera. Intentó abrirla. Estaba cerrada por dentro. Golpeó el vidrio con el mango del machete. Toc, toc, toc. Adentro, don Fausto Mendoza sacó una pistola escuadra chapada en oro que guardaba en la guantera. Le temblaba la mano. Apuntó a la puerta. Sabía que el blindaje aguantaría las balas de afuera, pero no aguantaría para siempre. Sabía que podían prenderle fuego a la camioneta y cocinarlo vivo. «¿Qué quieren?», gritó don Fausto, su voz amortiguada por el blindaje. «Les doy dinero, les doy lo que quieran. Tengo $1,000,000 en la cajuela». Don Jacinto escuchó los gritos. Hizo una señal a sus hijos. Juan y Mateo, en espíritu, pues Pedro tomó su lugar, trajeron una barreta de acero que habían sacado de la camioneta de los guardias. La metieron en el marco de la puerta haciendo palanca. El metal chirrió, protestando. Eran 4 hombres empujando con la fuerza del odio acumulado.
¡Crack! El seguro de la puerta cedió. La puerta pesada se abrió. Don Fausto disparó 2 veces. ¡Bang! ¡Bang! Las balas pegaron en el techo de la camioneta, desviadas por el pánico. Pedro se abalanzó dentro y le quitó la pistola de un golpe. Sacaron al cacique y al abogado a rastras, tirándolos al lodo al mismo nivel donde habían estado los santos días atrás. El contraste era visualmente violento. Don Fausto, con su camisa de lino italiano y sus botas de piel de cocodrilo, revolcándose en la suciedad, mirando hacia arriba a los hombres que consideraba inferiores, subhumanos. El abogado lloraba en posición fetal, pidiendo perdón por sus hijos. A él lo ignoraron. Era un parásito, no el dueño del perro. Don Jacinto se acercó a don Fausto. El cacique intentó levantarse, intentó recuperar su dignidad. ¿Sabe quién soy, Jacinto?, amenazó Fausto, aunque le faltaba el aire. Si me tocas un pelo, el gobernador va a venir personalmente a colgarte. Voy a matar a toda tu familia. Voy a quemar todo el cerro. Don Jacinto lo miró con una tristeza infinita. No había placer en sus ojos, solo deber. Usted ya nos mató, don Fausto, dijo el viejo con voz calmada. Cuando nos quitó la tierra, nos mató. Cuando quemó mi casa, nos mató. Lo que ves aquí no son hombres vivos, somos los muertos que regresaron para cobrar. Toma el dinero, gritó Fausto señalando la camioneta. ¡Hay mucho dinero! Don Jacinto se agachó. Tomó un puñado de tierra mojada y ensangrentada del borde de la carretera. Se acercó a la cara del cacique. «¡Coma!», le dijo. «¿Qué?», balbuceó Fausto. «Usted quería tanta tierra. Quería la mía, la del vecino, la de todo el pueblo. Tenía tanta hambre de tierra que nunca se llenaba. Pues coma, llénese». Le metió el puñado de tierra en la boca. Fue un acto simbólico, brutal y definitivo. Fausto tosió, escupiendo lodo. Intentó gatear hacia la orilla. Don Jacinto se levantó. Levantó su machete Collins hacia el cielo gris. «Por el limonar», dijo. El machete bajó. No describiremos el golpe. Solo diremos que la selva, que había estado conteniendo el aliento, exhaló. El cacique Mendoza, el hombre intocable, el amigo de gobernadores y obispos, murió en una cuneta lodosa, ajusticiado por la herramienta de trabajo de los hombres que despreciaba. El abogado gritó al ver la escena. Se orinó en los pantalones. Pedro se le acercó. El abogado cerró los ojos esperando el golpe. «Abre los ojos», le ordenó Pedro. El abogado obedeció temblando. «Vete», le dijo Pedro. «Corre al pueblo, y diles a todos lo que viste. Diles que la tierra en la Huasteca ya no se vende. Diles que el precio subió y que ahora se paga con sangre. Diles que los santos no perdonan 2 veces. El abogado no se lo hizo repetir. Se levantó y corrió, resbalando, cayendo, levantándose de nuevo, corriendo hacia la niebla como un alma en pena, dejando atrás sus zapatos caros atrapados en el barro. El combate había terminado. La adrenalina comenzó a bajar, dejando paso al dolor de los golpes y al cansancio infinito. Los rebeldes se miraron entre sí. Estaban vivos. Habían vencido a un ejército privado con palos y piedras. Don Jacinto se limpió el machete en la camisa del muerto. Miró a sus hijos. «Suban al primo a la camioneta», ordenó refiriéndose al caído. «Nos lo llevamos. Aquí no se queda nadie de los nuestros». Registraron las camionetas. Tomaron las armas de los guardias. Ahora tenían AR-15 y pistolas automáticas. Tomaron el dinero no para ellos, sino para comprar la libertad de Mateo y para ayudar a las viudas del pueblo. Antes de irse, Elías trajo un bidón de gasolina de la camioneta de escolta. Rociaron la Suburban blindada. «¡Que arda!», dijo don Jacinto. El fuego prendió rápido, mezclándose con la niebla. Una columna de humo negro se alzó desde la curva del diablo. Una señal visible desde el valle. Una señal que anunciaba el fin de una era y el comienzo de una leyenda. La lluvia arreció, lavando la escena, llevándose la sangre hacia el río Moctezuma, río abajo, hacia el mar, llevándose la historia de lo que pasó esa mañana para guardarla en las profundidades. Los santos desaparecieron de nuevo en la selva, fundiéndose con el verde, dejando atrás solo metal retorcido y cadáveres que ya no eran caciques, sino simplemente carne pudriéndose al sol. El clímax había pasado, pero el silencio que dejaba atrás de sí era más pesado que el ruido de la batalla. Cuando la columna de humo negro que se alzaba desde la curva del diablo comenzó a disiparse, mezclándose con la niebla baja que cubría la sierra como un sudario, el silencio que descendió sobre la Huasteca potosina fue diferente a cualquier otro silencio conocido. No era la paz de la naturaleza, ni la tranquilidad del descanso. Era un silencio pesado, eléctrico, el tipo de quietud que sigue a un terremoto o a un milagro violento. La familia Santos, cargando a su único muerto y sus heridos,
se desvaneció de nuevo en la espesura del Monte Alto. No huían como criminales asustados, se retiraban con la dignidad sombría de un ejército victorioso que regresa a sus cuarteles de invierno. La lluvia, fiel compañera de su desgracia y de su victoria, siguió cayendo durante 3 días, lavando la sangre de los caciques del asfalto, llevándola río abajo, nutriendo la tierra con el hierro de quienes quisieron robarla. La reacción oficial ante la masacre fue un estudio fascinante de realpolitik y miedo gubernamental. Cuando la policía estatal y el ejército finalmente llegaron al lugar de los hechos, 4 horas después del combate, se encontraron con un escenario que desafiaba su comprensión. No había casquillos de armas de alto calibre por todas partes como en los enfrentamientos del narco. Había camionetas blindadas destrozadas a golpes, neumáticos rebanados y cuerpos con heridas que hablaban de una furia ancestral, heridas de machete limpio y profundo. El comandante de la zona militar, un general veterano que había combatido guerrillas en el sur del país décadas atrás, entendió de inmediato lo que tenía enfrente. Miró los cadáveres de los Mendoza, miró el árbol talado estratégicamente y supo que esto no era obra de un cártel rival. «Esto es un levantamiento», murmuró a sus subalternos. «Si esto se sabe, si se corre la voz de que unos indios mataron a los caciques y ganaron, mañana va a arder todo el estado». Fue entonces cuando se tomó la decisión política que sellaría el destino del caso. En una reunión de emergencia a puerta cerrada en el Palacio de Gobierno en San Luis Potosí, se decidió enterrar la verdad junto con los cuerpos. Reconocer una insurrección campesina exitosa era políticamente suicida. Espantaría la inversión extranjera, el turismo y podría inspirar a otras comunidades oprimidas. Así que se fabricó la verdad histórica. Los Mendoza habían sido víctimas de un intento de secuestro por parte de un grupo delictivo de fuera del estado. Se habló de crimen organizado, esa etiqueta mágica que sirve para explicarlo todo sin explicar nada. No hubo persecución masiva en la selva, no hubo bombardeos. El gobierno prefirió la amnesia a la guerra civil. Se estableció un perímetro de seguridad, se recogieron los cuerpos y se dejó que la selva guardara sus secretos. La impunidad, que tantas veces había servido para proteger a los ricos, esta vez, paradójicamente, sirvió para proteger a los pobres. 3 días después de la emboscada, Mateo, el hijo encarcelado injustamente, fue liberado. No hubo juicio. Un abogado anónimo pagó la fianza en efectivo, con billetes que olían a humedad y tierra, billetes que habían salido de la cajuela de la Suburban de Don Fausto. Cuando Mateo salió del penal de La Pila, encontró a su padre esperándolo en una camioneta vieja, estacionada lejos de la entrada. El reencuentro no fue de abrazos efusivos. Mateo vio a don Jacinto y notó el cambio. El brillo de humildad en los ojos del viejo había desaparecido, reemplazado por una dureza de pedernal. Vio las manos de su padre, esas manos que le habían enseñado a sembrar maíz, y supo instintivamente que esas manos habían quitado vida. «Vámonos a casa», fue lo único que dijo don Jacinto. «¿A el limonar?», preguntó Mateo. «A el limonar», confirmó el viejo. «Ya no hay nadie que nos lo quite». El regreso a las tierras ancestrales fue un acto de reconquista silenciosa. Encontraron los restos quemados de sus jacales, la madera carbonizada que todavía olía a la tragedia inicial. Pero no lloraron, trabajaron. Con el dinero recuperado de los caciques, compraron materiales, semillas y ganado. Reconstruyeron sus casas, más fuertes esta vez, con muros de piedra y techos de lámina. Pero la vida nunca volvió a ser la misma. La inocencia se había perdido para siempre en la curva del diablo. La milpa volvió a crecer, verde y alta, pero entre los surcos de maíz ahora había fierros enterrados envueltos en plástico. Las escopetas y los rifles AR-15 tomados del enemigo estaban siempre al alcance de la mano. Los santos se convirtieron en agricultores soldados. Trabajaban la tierra con el machete en la cintura y el ojo en el horizonte, siempre vigilando, siempre esperando que la guerra regresara. La leyenda de los guardiões de la Huasteca nació en los susurros de las cantinas y los mercados. El abogado sobreviviente, en su terror, no había podido callar. Había contado la historia del viejo que alimentó al cacique con tierra. Esa imagen, potente y bíblica, recorrió la región como un incendio forestal. Los otros terratenientes, amigos y socios de los Mendoza entendieron el mensaje. Sintieron por primera vez en sus vidas el frío del miedo real. Muchos vendieron sus ranchos y se mudaron a la capital o a Texas. Otros, los que se quedaron, cambiaron su trato. De repente, los salarios de los jornaleros subieron. De repente, los linderos de las tierras indígenas dejaron de ser violados. No fue por bondad, fue por terror. Se estableció una pax campesina, una paz tensa y armada, sostenida por el recuerdo de 14 hombres muertos en una carretera serrana. Los santos, sin pretenderlo, habían emancipado a toda una región. Don Jacinto vivió 10 años más.
No murió por la bala de un sicario ni por la venganza de la ley. Murió una tarde tranquila, sentado en su pórtico, mirando cómo el sol se ponía sobre la selva que tanto amaba. Dicen sus hijos que murió de tristeza, que el peso de las muertes que cargaba en su conciencia nunca lo dejó dormir en paz, aunque sabía que lo que hizo fue necesario. Su alma cristiana nunca pudo reconciliarse con la violencia. Fue enterrado en la propiedad, bajo una gran ceiba, sin cruz y sin nombre, para evitar que su tumba fuera profanada por enemigos futuros. Se convirtió en parte de la geografía, un espíritu guardián que, según los locales, todavía camina por los senderos de El Limonar, cuando baja la niebla, asegurándose de que la tierra siga siendo de quien la trabaja. Hoy, si visitas la Huasteca Potosina como turista, verás las cascadas impresionantes, probarás el café delicioso y te maravillarás con el surrealismo de Xilitla. Verás una tierra exuberante y pacífica, pero si miras con atención, si te sales de las rutas turísticas y te adentras en los caminos de terracería, verás las cicatrices, verás cruces en las curvas de las carreteras, verás hombres en el campo que te miran no con sumisión, sino con una dignidad desafiante. Hombres que llevan el machete no como herramienta, sino como arma. La curva del diablo ha sido reasfaltada muchas veces, pero los lugareños dicen que en temporada de lluvias el asfalto sangra un líquido rojizo y aceitoso que ningún ingeniero puede explicar. La familia Santos sigue ahí. Pedro, Juan, Mateo y Elías ahora son los viejos. Tienen hijos y nietos que van a la universidad, que usan internet y que sueñan con irse a la ciudad. Pero los abuelos se encargan de recordarles quiénes son y de dónde vienen. Les cuentan la historia no como un cuento de terror, sino como una lección de supervivencia. Les enseñan que la justicia no es algo que se pide por favor, es algo que se arrebata cuando no te dejan otra opción. La Casa de los Santos es un recordatorio viviente de que el poder del dinero tiene un límite, y ese límite es la dignidad de un hombre acorralado. Esta historia, la rebelión de la Huasteca, nos deja una pregunta incómoda flotando en el aire húmedo de la selva. ¿Qué es la justicia? ¿Es lo que está escrito en un papel sellado por un juez corrupto? ¿O es lo que dicta la ley natural de la supervivencia? Los Santos cruzaron una línea moral de la que no hay retorno. Se convirtieron en asesinos para dejar de ser víctimas. ¿Fueron héroes o villanos? La respuesta depende de qué lado de la cerca de alambre de púas te encuentres. Para los Mendoza fueron monstruos salvajes. Para el pueblo fueron libertadores necesarios. La historia oficial los ignora, pero la memoria de la tierra los absuelve. La Huasteca es hermosa, sí, pero es una belleza nutrida por huesos. Es una tierra regada con sangre, y esa sangre ha hecho que las raíces sean más profundas y fuertes. El despojo intentó cortar el árbol, pero olvidó que las raíces estaban vivas bajo la tierra, y de esas raíces brotó la ira. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del México profundo, ese México que no sale en las guías de viaje. Sé que es una historia dura, una historia donde no hay final feliz puro, solo supervivencia cruda, pero es necesario contarla para entender que la paz no es la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia. Si esta crónica te ha movido algo por dentro, si te ha hecho cuestionar la realidad de las zonas rurales y el eterno conflicto por la tierra, te pido que te suscribas al canal. No lo hagas solo por entretenimiento. Hazlo para dar testimonio. Comparte este video para que la historia de Don Jacinto y sus hijos no se pierda en la niebla del olvido como intentaron que se perdieran sus cuerpos. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Hubieras hecho lo mismo en su lugar? ¿Hasta dónde llegarías para defender tu hogar? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos escarbando en la historia oculta. Esa que está escrita con pólvora y sangre. Cuídense mucho, respeten la tierra que pisan y recuerden, el machete sirve para cortar caña, pero también para cortar cadenas. Hasta la próxima.